Le damos lo que a Él le pertenece, estamos honrando su nombre. Le damos de las bendiciones que Él nos da, le estamos ofrendando, estamos honrando su nombre. Y de esa manera, hermanos, vamos a mantenernos en esa voluntad que Dios quiere, que es la voluntad buena, agradable y perfecta. Amén. Para que honremos a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Vamos, hermanos, a darle gracias por sus bendiciones. Vamos a decirle en esta mañana: Señor, gracias, y te queremos honrar con lo que a ti te pertenece, y te queremos honrar con nuestras ofrendas. Aleluya. Vamos a orar. Aleluya. Padre, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, porque sabemos que de ti proviene todo. Queremos agradarte esta mañana, pero en estos momentos, Padre, va a ser depositada la parte que a ti te corresponde, Señor, y también las ofrendas que son de agradecimiento por las bendiciones que tú nos das. Te pedimos que tus bendiciones fluyan, que tú derrames, Dios mío, esas bendiciones, que abras esas ventanas de los cielos y bendigas la vida de tu amada, la vida de tu iglesia, Señor. Y pedimos que tú reprendas al devorador, Señor, y que esas bendiciones, Padre, que tú has prometido, tu iglesia pueda disfrutarla, Dios. Bendice cada familia, cada hermano, cada hermana, Señor. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Amén. Ustedes, pues, no decimos bienvenido porque la idea, ¿verdad?, es que usted se quede en casa, ¿verdad? Entonces, usted de casa, todos los que están aquí son de casa, así que siéntase así. Aquí tiene un techo, aquí tiene usted también cobertura, pues. También aquí tiene paternidad espiritual, si usted así gusta, ¿verdad? Y también alimento de parte del Señor para nuestras vidas. Y yo quisiera que esta mañana pudiéramos tener todos toda la atención. Si trajo algún cuaderno donde anotar, anote. Y si no trajo, pero tiene su celular y quiere tomar algunas fotos, ¿verdad? Pero no mías, no de mí, sino del material que vamos a compartir. Va a ser una gran bendición. No sé si se alcanza a ver bien. Tal vez tengamos que poner cortinas oscuras, ¿verdad? Bueno, que oscurezcan un poquito para que podamos ver bien las diapositivas. Hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro que ha sido mal entendido por la iglesia, sobre todo. Es comprensible, ¿verdad?, que una persona no cristiana tenga miedo de leer Apocalipsis, pero no una persona cristiana, porque el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro que nos habla de la victoria de Dios sobre la oscuridad, ¿entienden? Sobre el mal. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro hermoso porque nos habla de la victoria de la iglesia. Amén. Entonces yo quiero compartir hoy un tema que le hemos titulado
línea escatológica. Es como una línea de tiempo, ¿verdad? En lo que, bueno, es una línea de tiempo, pero de lo que va a acontecer y de lo que ya está aconteciendo en estos últimos tiempos. Amén. Colóquese donde vea mejor y y le digo la otra vez a Perito, apágame la luz. Lo que pasa es que había mucho sol, pues estaba claritito. Entonces, bueno, fue una broma de mal gusto. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Dios eterno. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Por lo tanto, Señor, hoy nos ponemos en tus manos una vez más para suplicarte, Señor, que nos des palabra revelada. Palabra, Señor, que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, de acuerdo, Señor, a Efesios 4:11. Pero también, Señor, te pido, de acuerdo a tu palabra, que nos envíes, Señor, un espíritu de revelación y de sabiduría. Señor, así como el apóstol Pablo oraba por la iglesia, yo te pido que envíes, Señor, ese espíritu de Dios, el espíritu, Dios mío, de revelación, el espíritu de sabiduría para entender, para comprender tu palabra. Señor mío, edifícanos, ministranos esta mañana para que podamos desarrollarnos, para que podamos crecer, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces explicaba más o menos, ¿verdad?, que una línea escatológica tiene que ver con la línea del tiempo, ¿sí? Con una línea de tiempo, ¿verdad? Y es importante que vayamos, voy a estarles poniendo esta imagen, que es una línea de tiempo, hermanos, escatológica, y que vamos a empezar, ¿verdad?, ahora sí que de su mano izquierda hacia la mano derecha de usted, y vamos a ver si me funciona aquí. Ok, entonces yo quiero, con la ayuda del Señor, ocupar aquí algunas cosas que yo nunca ocupo, pero que hoy sí, si Dios me lo permite, para ilustrando. En la línea escatológica, hermanos, nos vamos a ubicar en esta área de aquí. No sé, está un poquito, a ver, vamos a toda esta parte de aquí, a ver, la vamos a estar ocupando. La rayé. La vamos a ocupar porque es importante que nosotros sepamos, y vamos a hablar acerca de yo creo que hay la rayé. ¿Alcanza a ver usted ahí? Sí. Entonces aquí habla del inicio de los tiempos postreros de este periodo de gracia o era de la iglesia, de Cristo y las primicias. Todo eso lo vamos a explicar ahorita. Y en este tiempo, en este punto de la línea escatológica, entran los sellos de los cuales vamos a platicar un buen rato con la ayuda del Señor. Así que pídale al Señor, ¿verdad?, que ¿cuántos oraron conmigo, hermano? Sí. Cuando ore, dígale, Señor, usa al pastor, dale revelación. Bueno, resulta, hermano, ahí, regresando aquí, a ver, dame chance, vamos a ver si puedo, con la ayuda del Señor, vamos a borrar esto. Ahí está, miren, qué bueno es esto, yo no lo había ocupado, pero si mi papá lo ocupa, pues yo también. Entonces, miren, en esta área de aquí, en esta parte de aquí, dice inicio del tiempo postrero. Entonces vamos a enfocarnos ahí. ¿Cuándo iniciaron los postreros tiempos? Porque la Biblia habla de los tiempos finales.
La Biblia habla en Job capítulo 19, verso 25, y habla que el inicio de los tiempos postreros fue cuando se llevó a cabo el holocausto del Cordero de Dios. Job capítulo 19, verso 25 dice: yo sé que mi Redentor vive. Y dice, y al final, aquí miren, si lo vean, se ve ahí, y al final se levantará sobre el polvo. Y esa palabra polvo, hermanos, tiene que ver con ceniza. Aquí está hablando, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero más allá de ello, está también profetizándose que Él, hermano, se entregaría no solamente en la cruz, sino que también iría, hermanos, al lago de fuego. Porque el cordero tenía que ser quemado totalmente. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ahí está hablando del final. Al final se levantará sobre el polvo. Aquí está hablando del sacrificio de Cristo. Quiere decir, hermanos, que aproximadamente hace unos 2000 años comenzaron los postreros tiempos. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, ¿cuándo comenzaron los postreros tiempos? A la muerte del Señor. Aproximadamente, porque mire, porque acá hay otro texto también que dice, Hechos 2:16, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros, mire, postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Esto ocurrió, hermanos, 50 días después que el Señor resucitó. Amén. Porque el Señor, cuando resucita, hermanos, pasa 40 días dándole discipulado a los discípulos, y de ahí asciende. Y luego, hermanos, los discípulos se quedan 10 días esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Entonces se cumplen 50 días después, por eso se llama Pentecostés. Pente viene de la palabra penta, que tiene que ver con 50. Amén. Entonces, aquí ocurre pues que en los postreros días hay un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue eso? En el aposento alto. O sea que casi, ¿verdad? Juntamente con la muerte de Cristo, resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, inician los postreros tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ahí habla del derramamiento sobre los siervos, sobre las siervas y las profecías. Ahora, también habla de que van a haber prodigios. Esta semana pasada, o estas semanas pasadas, estuvimos hablando de prodigios, señales y maravillas. Amén. Entonces, en el discipulado, ustedes lo están llevando en el discipulado. Entonces, aquí habla pues que dará prodigio, dice, arriba en el cielo, señales, abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Quiero que pongamos atención a esto que dice, antes que venga el día del Señor. El día del Señor es una alusión, o se refiere, hermanos, a la gran tribulación y a la tribulación. Entonces, porque estoy preparando pues unos temas también que tienen que ver con la tribulación, las diferentes formas como en la Biblia se encuentra, hermanos, la palabra tribulación. Entonces, pero qué maravilloso es, hermanos, que en medio de todo eso dice, y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, volvemos otra vez a la línea escatológica. Y aquí ya vimos el inicio de los tiempos, y también vimos el holocausto.
del Señor. Ahora, vamos a ver aquí un poquito más abajo, porque aquí habla, hermanos, de Cristo y las primicias. Y habla de la resurrección. Entonces, Cristo, hermanos, es primicia. Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. El primero que resucitó de entre los muertos fue Cristo. Ahora, pero hay una situación, que en el momento que Jesús muere, hermanos, hubo un fenómeno, vamos a decir así, porque hubo resurrecciones. Mire, pero mire, como dice, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Pero como dice aquí, las primicias de resurrección, Mateo 27:52. Dice que, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, ¿qué pasó? Resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, fíjense cómo dice ahí, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. O sea, después de la resurrección de Jesús, Jesús tuvo que ser el primero en resucitar. Y después de eso, ellos también, hermanos, salieron de sus sepulcros y entraron en la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Pero aquí hay una figura. Estos, hermanos, son parte de los que acabamos de ver acá. Son primicias. Cristo y las primicias. Bueno, aquí no nos vamos a parar mucho, pero sí lo vamos a estar viendo en el discipulado con la ayuda del Señor. Entonces, hermanos, ya vimos eso. Ahora vamos a ver esto que está aquí, que también está al principio de esta línea escatológica que estamos viendo. Al momento que Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿sí?, y resucita, se abre, hermanos, una nueva era, un nuevo tiempo. Y comienza el periodo de gracia, o lo que se llama, hermanos, la era de la iglesia. ¿Cómo o cuáles son las características de esta era? Por lo menos vamos a ver dos. Aquí inicia, pongamos atención en esa palabra que dice inicia. Quiere decir que todavía estamos en ese tiempo. Todavía, ¿verdad? O sea, se abrió un nuevo periodo, una nueva era. Y Mateo 27:51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo se rompió, hermanos, porque nadie podía entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Ahora dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 verso 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea que ahorita, hermanos, antes, si alguien pecaba, ¿qué hacían? Era apedreado, era lapidado. Si alguien fallaba, hermanos, era muerte para esa persona. Pero ahora el velo se rasga para que podamos entrar hasta el lugar santísimo, hasta la presencia del Señor, y con confianza, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario y por su sangre nosotros, hermanos, ahora somos hechos dignos. ¿Cuántos dicen amén? Si me está entendiendo. Bueno, entonces volvemos otra vez a la línea escatológica, y aquí vamos a ver esto. Miren, aquí nos vamos a centrar, y aquí es donde empieza. Todo está bueno, para mí todo está bueno, pero esa parte es algo especial. Porque la Biblia dice que Juan vio, hermanos, que había un libro.
y tenía 7 sellos. Y no había quien lo abriera. Y Juan comenzó a llorar porque no había nadie que abriera ese libro y esos sellos se abrieran. Entonces resulta que se escuchó pues que el único digno de abrir esos sellos, hermanos, era el Cordero, el único digno. Y entonces entramos a los 7 sellos. Vamos a ver el primero, pero antes de entrar al primero, vamos a ver esto que es importante que lo tomemos en cuenta. La Biblia dice que los 7 sellos fueron abiertos y ya han ocurrido. En la línea escatológica, hermanos, lo estamos ubicando a la altura, juntamente, ¿verdad?, desde el tiempo que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Él fue el único que pudo, hermanos, desatar esos sellos o abrir esos sellos. Entonces, fueron abiertos. Ya han ocurrido algunos eventos de estos 7 sellos, ya han ido ocurriendo en la historia de la humanidad, pero aún no se ha consumado todo. Eso quiero que usted lo tome en cuenta. Faltan muchas cosas por cumplirse. ¿Cuántos están aquí, hermano? Esto va a romper con algunos esquemas o estructuras que nos pusieron en la iglesia tradicional y en la iglesia evangélica. ¿Verdad? Porque dicen, no, pues todavía no, los 7 sellos, todavía no es posible que se estén dando. Pero a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo, ¿verdad?, si sí o si no. Pero lo que sí quiero que nosotros veamos es, no que ya los 7 sellos se cumplieron, sino que ya están en acción. ¿Me explico? Es como cuando el apóstol Pablo dice que ya el misterio de la iniquidad ya está. No que ya esté el anticristo, pero su espíritu ya está trabajando. Los sellos, hermanos, ya se abrieron, pero todavía no se han cumplido, como dicen los hermanos de Guatemala, a cabalidad, en su totalidad. A ver, yo quiero saber si me estás entendiendo. A ver, ¿qué dije? ¿Qué dije, hermano Perito? Los sellos ya fueron abiertos, pero todavía no están, por así decirlo, no se ha cumplido todo lo que... Todo, o sea, va en un proceso, paulatinamente. Exacto. Exactamente. Así es. Ahora, mire, ¿quién fue el que abrió los sellos? El Cordero. El Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa sello, hermanos? Aquí está, mire. Sello viene de la palabra esfragis, significa anillo, dice como cercando, protegiendo de malversación, sello impreso, dice, pero como marca de algo privado o genuinidad. El sello, hermanos, no cualquiera lo podía abrir. Eso podía ser en forma de anillo u objeto cilíndrico que llevaba el nombre de su propietario. Quiere decir que esos sellos, hermanos, el propietario era el único que podía abrir. ¿Y quién es al que se le dio, hermanos, toda autoridad en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra? A Jesús. O sea que Él es el propietario de todo. Entonces, y Él, aparte de eso, hermanos, que Él es digno. Aunque fue tentado en todo, hermanos, no pecó. Él es digno. Ahora, dice que también el sello es un diseño que podía ser grabado en metal y piedra preciosa que se utilizaba para indicar posesión. Era prueba de la autenticidad de una orden real. Entonces,
Esos sellos, cuando el Señor los abre, se está, hermanos, emitiendo una orden del Rey de Reyes. Fíjense. ¿Sí me entiende? Porque un sello no lo podía abrir cualquier persona. Lo tenía que abrir el rey, la autoridad competente. Hasta ahí estamos bien. Entonces Jesús viene, el Cordero de Dios viene, abre los sellos, hermanos. Y entonces yo quiero que usted vea lo que le voy a decir. A Daniel le dijeron que la visión era para los últimos tiempos. Porque Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, hermanos, son libros que están relacionados, ¿sí? O interrelacionados. De manera que a Daniel le dijeron que la visión era para los últimos tiempos. Y estos tiempos finales comenzaron casi paralelamente, tanto a la muerte de Cristo, a la resurrección de Cristo, como, hermanos, al Pentecostés. Por eso dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro. ¿Qué le dijeron? Sella el libro, hasta la hora final, hasta los últimos tiempos, hasta los postreros días. O sea, en otras palabras. Y le dice, muchos van a correr de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Y luego Hechos 2:17 dice, y sucederá en los últimos días, otra vez. Vuelve a corroborar, hermanos, que el derramamiento del Espíritu Santo tiene que ver con los últimos días. Así que esto que vamos a empezar a ver ahorita, hermanos, es interesante. El primer sello. El primer sello. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo espero poder, con la ayuda del Señor, hermanos, explicar esto. Para mí no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu de Dios podemos. Primer sello. Apocalipsis 6:1-2 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Miré y he aquí un caballo blanco. Y el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Primero, hermanos, un caballo blanco. El caballo blanco, hermanos, representa un ofrecimiento de falsa paz. Ya les dije, ¿verdad?, que los sellos ya fueron abiertos. Se van cumpliendo en un proceso paulatinamente, poco a poco. Pero aquí, hermanos, encontramos que el caballo blanco tiene que ver con ofrecer paz, pero una paz falsa. El caballo blanco significa paz. Caballo, hermano, tiene que ver con fuerza, guerra, conquista, con terror. Pero resulta que hermanos, aunque quien ofrece esa falsa paz va en un caballo, hermanos, no va a ocupar por el momento, no va a ocupar la fuerza, no va a ocupar la guerra, no va a ocupar, no va a ir conquistando con espadas, ni sembrando terror, sino que lo va a hacer con una falsa paz. ¿Me explico? Ahora, el jinete que monta este caballo blanco, hermanos, es un imitador de Cristo, pero no imitador en el sentido correcto, sino que es una imitación. ¿Entienden? Entonces resulta que viene como si fuera enviado del cielo ese jinete, como si fuera un vicario de Cristo. ¿Entienden? Entonces viene él montado en un caballo blanco, que tiene que ver con qué, pero una paz falsa. ¿Cómo entró el Señor en Jerusalén, hermano?
En un burrito, ¿verdad? Montado en un pollino. Y entonces, pero este viene, hermanos, en un caballo. Ahora miren lo que lo vamos a ver aquí. Este tenía un arco sin flecha. ¿Esto qué significa, hermanos? Ese arco no trae armas, pues. Viene en un caballo, pero es un caballo blanco. Por medio de la seducción, por medio de la diplomacia, por medio, no por armas, pero este jinete va a lograr victorias. Y entonces aquí se hace, hermanos, un comentario. El ex líder de la iglesia que se dice cristiana, para no decir nombre, ¿verdad? Católico. Perdón, si lo dije, proclamó la paz y dice que portaba un crucifijo en forma de arco. A diferencia, hermanos, de sus antecesores que utilizaron callado. Entonces, aquí estamos ya hablando ya un poquito más claro. Pero mire, le fue dada una corona. Y dice que, según pues la historia, en el año de 1929, el gobierno italiano reconoció la Ciudad del Vaticano como un estado independiente. Es más, se dice que el Vaticano es un país, pero pequeño. Tiene su propio gobierno, su propia economía, su propia bandera, su propio rey. Entonces, en este año se reconoce al Vaticano como un estado independiente. Hermanos, una vez más el papado se pone en el trono y resulta pues que se le da una corona. Y sale venciendo para vencer. Entonces aquí ya se está hablando, hermanos, que se pone de manifiesto su propósito. ¿Cuál es su propósito? Porque hay versiones que dicen, salió conquistando para conquistar. Y aquí dice, salió venciendo para vencer. O sea, el propósito, hermanos, de esta entidad es que ofrece falsa paz, pero también, hermanos, su propósito es conquistar de diferentes maneras. Fíjense, entre ellas la voluntad o las voluntades de las personas. A mí me llama la atención cómo muchos ministros cristianos hoy son ecuménicos. Porque el ecumenismo es un movimiento, hermano, católico que trata de conquistar otra vez todas las denominaciones que salieron de su seno, hermano, ¿cómo decir? Organizar una nueva religión, pero ecuménica. Y entonces, algunos pastores, ahora que hace unos años que vino este señor acá a México, ponían pancartas, no le tengas miedo a la unidad. O sea, este señor anda por el mundo, pues, conquistando. Y de verdad, hay gente muy preparada, hermano, que ahorita, hermano, pertenecen a un movimiento ecuménico. Iglesias, seminarios, institutos. Porque esta persona, hermanos, usa estas estrategias: la seducción, la diplomacia, el ver, la capacidad, hermanos, de seducir y de conquistar las voluntades de las personas. Entonces, ese es el primer sello. Si no lo entendemos ahorita, como dijo el Señor, lo entenderemos después, ¿verdad? No en la gran tribulación, sino me refiero que en el discipulado. A ver, entonces, hermanos, pasamos al segundo. Mire, ya entonces vimos aquí el primer sello. Ahora pasamos al segundo sello.
segundo sello. Apocalipsis capítulo 6, verso 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, dice, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí entonces, hermanos, caballo rojo, un caballo color rojo. Las banderas de los países comunistas, hermanos, se caracterizan por el color rojo. Si usted pudiera verlo, ¿verdad?, investigarlo, pero el color rojo es el resurgimiento de un régimen político llamado comunismo. El comunismo, hermanos, para muchos, algunos dicen: ay, ojalá y todos fuéramos parejos, ¿verdad? Que las riquezas se repartieran en forma equitativa en la sociedad. No puede ser eso. Eso no sería correcto. ¿Pero por qué no, pastor? Primero, porque hay gente floja. ¿Entiendes? Y hay otros que se preocuparon mucho y se prepararon, hermano. Y entonces el otro, el que se la lleva ganseadita, ¿verdad? El que se la lleva flojeando, hermanos, y que no quiere preparación, va a ganar igual que aquel que se está esforzando. No sé si me estoy explicando con eso. Entonces, el comunismo, hermanos, no es la panacea, ¿verdad? No es la solución a los conflictos del mundo, pero va a resurgir. El comunismo aquí habla de la resurrección o del resurgimiento del comunismo. El comunismo ha sido causante de discordia, de violencia, de guerras y de muerte. Los países donde ahorita ha habido, ¿cómo se llama esto? Muchos problemas. Venezuela, Honduras, es un resurgimiento, hermanos, del comunismo. Cuba estuvo, no sé si actualmente, pero estuvo bajo un régimen, hermano, muy reacio, muy duro. Los que alguna vez han ido a Cuba, ¿cuántos han ido a Cuba, hermano? O el minero, de lo que está perdiendo. Ay. Pero la verdad, Cuba, hermanos, es un lugar muy bonito y mucha gente bien preparada. Pero el gobierno tiene, hermanos, ¿cómo le diré? El control de todo. Entonces, un caballo rojo, hermano, dice que el comunismo cuenta con sofisticadas armas de fuego utilizadas en las guerras del siglo pasado. Ahora sí que se le concedió volver al comunismo, se le concedió quitar la paz. Hermanos, hay países donde la paz está distante. Aquí en México han tratado incluso dicen que nuestro presidente probablemente tenga esa inclinación hacia el comunismo. No sabemos, ¿verdad? Pero nomás lo comento. La rivalidad, por ejemplo, Estados Unidos es un país capitalista, ¿no? Pero la Unión Soviética, hermanos, se caracterizaba por el comunismo. ¿Qué pasó? Que eso hubo conflictos, hubo rivalidad entre estos dos países, y eso sustentó conflictos locales, regionales en las décadas de los 50 y de los 80, 1950 a 1980 y actualmente también, hermano. Eso activó lo que se denominó la Guerra Fría, que mantuvo al mundo tenso ante los rumores de una guerra nuclear. Hoy en día, pues todavía persisten las guerras y los rumores de guerra, pero eso es principio de dolores, hermano. Entonces, hasta aquí estamos hablando del segundo sello. Un caballo rojo, se le concedió quitar la paz.
se le concedió que los hombres se mataran unos a otros. Y eso, hermanos, nos habla de de guerras. Amén, allá dice. Y se le dio una gran espada. No una espada, se le dio una gran espada, fíjese. Y mire, la palabra gran viene del griego mega, que significa grande. Y mahaira, ¿alguien le quiere poner mahaira a su hijo? Mahaira significa espada. Es un cuchillo, es un puñal, guerra. O sea, puede ser traducido como guerra también, y puede ser traducido figurativamente como guerra, castigo judicial o espada. Entonces, se le dio una gran espada. Y cuando hablamos, hermanos, del castigo judicial, está hablándose también hace una alusión, hermanos, a cuando el Señor castigó con fuego y azufre Sodoma y Gomorra. Eso fue un castigo. Entonces, de alguna manera, hermanos, los que no vayan creyendo a la verdad van a creer en la mentira. No sé si me estoy explicando con eso. Pero aquellos países que no han permitido, pues, que el evangelio fluya, hermanos, de alguna manera va a venir, o aquellos que viven desenfrenadamente en el pecado, hermanos, esto va a ser como una gran espada que le va a caer a ellos. No sé si me estoy explicando con eso. Pero bueno, estamos hablando a veces, hermanos, un poquito de manera general, pero yo quiero que tengamos un panorama de lo que son los 7 sellos. Actualmente en los arsenales bélicos se cuentan con armas nucleares capaces de destruir toda la tierra y sus habitantes. El asunto, hermanos, es que el comunismo es el que tiene gran parte de ese arsenal. Las naciones comunistas. ¿A cuál régimen pertenece China? Al comunismo. ¿Fíjese? Entonces, este es el segundo sello. Yo sé que hacen falta muchas cosas más, hermano, y quizás un poco más de explicación, pero tenga usted por lo pronto estos detalles. Número 3. Ahora vamos, hermanos, con el tercer sello. Vamos a ver si llegamos al séptimo con la ayuda del Señor. El tercer sello, Apocalipsis 6, 5 al 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: un litro de trigo, 1 kilo debe ser, por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. ¿Cómo dice allá en su Biblia? 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Okay. No afectes el precio del aceite y del vino. Amén. Y no dañes el aceite y el vino. Allá lo dice más concretamente, ¿verdad? Porque deme 1 litro de trigo. No van a, pero es 1 kilo, ¿verdad? Entonces, pero aquí se habla, hermanos, de un caballo negro. Un caballo negro. ¿Qué significa? Aquí puede ser, hermanos, asociado con el petróleo. ¿Cómo se le llama al petróleo? Hidrocarburo. Pero también, ¿cómo se le llama? El oro. No el oro, el oro, ¿verdad? El oro negro. Y, hermanos, este es uno de los principales recursos energéticos que afectan la economía mundial. El país que tiene petróleo es rico, ¿no? Pero los países más avanzados, como Estados Unidos, Rusia y otros por ahí, hermanos, se apropian del petróleo de países más atrasados, sobre todo Estados Unidos, ¿verdad? Que inventa guerras, ¿para qué? Para apropiarse de ello. El petróleo, hermanos, es y ha sido, pues,
uno de las razones por las cuales se han inventado algunas guerras. Ahora, el color negro también lo presentan los cadáveres de las personas que sufrieron muerte por falta de alimentos. O sea que nos habla nos habla entonces, hermanos, de muerte, de inanición, de hambruna. ¿Dónde es que se da más el hambre? Hablando de países. África. Es donde más, hermanos. Aunque hay hambre, ¿verdad? Por lo menos yo tengo hambre ahorita. No, ese es otro tipo de hambre, ¿verdad? Pero al menos en los cinturones de miseria, acá en México, Centroamérica, y hay otros países, hermanos, donde el hambre está pegando fuerte, sobre todo África, ¿verdad? Entonces, miren, se le dio una balanza en la mano. Traía una balanza en la mano. La balanza representa medida, representa control y peso. Fíjense. Y si ustedes ven las noticias, hermano, todo lo que está haciéndose ahorita por implantar un chip en el cuerpo del ser humano, tiene que ver, hermano, como una medida de administración de los gobiernos. Y así nos los van a vender. Pero todo eso ya es principio, hermanos. O todo se está preparando ya para la venida, o para que surja pues el gobierno del anticristo. Bueno, el jinete que sujeta, hermanos, la balanza en la mano, tiene el control de todo lo que se coloca en ella. Lo que nos recuerda que solamente van a poder comprar o vender los que tengan el yugo o la comunión con el enemigo. Solamente los que se dejen marcar. Aquí todavía, ¿verdad?, no se habla del sello. Pero todo esto es una preparación. ¿Estamos? Y ustedes, no sé si saben que, hermanos, ya los alimentos y los granos y otras cosas que tienen que ver con siembras, ya hay empresas que tienen el monopolio. ¿Sabe lo que es monopolio? O sea, que si alguien quiere sembrar maíz, ellos son los que venden el maíz. Estamos hablando de empresas gigantescas. Gobiernos, hermanos, que son los que abren la mano para darle al pueblo la comida o lo que van a sembrar, lo que van a trabajar en el campo. A ver, las injusticias sociales, las causas naturales y las guerras, hermanos, van a producir un control exagerado en la distribución de los alimentos. ¿Lo ha visto en la película? Donde hacen filas, hacen filas para pasar a buscar su comida. Gracias a Dios, todavía nosotros no estamos en esa situación. Pero para allá se va encaminando todo. Por eso dice, los gobiernos que son injustos, hermanos, con los que están bajo su cobertura, hermanos, van a llevar un control exagerado de la alimentación. En Cuba, no sé, yo conozco unos hermanos que estudiaron conmigo allá en el seminario. Ellos salieron pues de Cuba y nos platicaban algunas cosas. Yo la verdad como que no lo decía, ¿será? No, sí. Le dan determinado número de huevos, determinados kilos de frijoles, ¿me entiendes? Para cada familia. Decía, ¿a poco? Sí. Y tiene que administrarse por determinado tiempo. ¿Cuándo fuiste a Cuba? Bueno, la cosa es, bueno, y es que no hay que ir a Cuba, ahí en el internet lo vemos, hermano. Hay muchas cosas que yo estoy mencionando aquí. Investíguela, anote, a investigar esto. A lo mejor el pastor está mintiendo, ¿verdad? Mire, y luego, pero también las causas naturales, las tragedias que vienen por hermanos, los problemas de terremotos, tsunamis,
las guerras, todo esto va a traer, hermanos, va a producir va a hacer que los gobiernos lleven un control exagerado de la alimentación del pueblo. Oremos por nuestro país, hermano. Pero dice aquí, el trigo y la cebada. ¿Qué dice del trigo y la cebada? 1 kilo por 1 denario. 3 kilos de cebada por 1 denario. Vamos a traerlo a la actualidad. Una libra, hermanos, más bien en las versiones dice 1 libra, ¿verdad? 3 libras, yo estoy diciendo kilo. 1 libra, hermanos, ¿cuánto es? Es aproximadamente 1 medio kilo, son 45 gramos y tanto. O sea que 1 libra, 2 libras vienen siendo aproximadamente 90 y tantos gramos. No, 900 gramos. Perdón, hermano, ayúdeme porque... Entonces, quiere decir entonces, hermanos, que comprar 1 libra ¿de qué dice? De trigo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 libra, dijimos? Casi medio kilo. Como medio kilo. 450 gramos. Ajá, 450 gramos. Entonces, ¿cuánto es 1 denario? El salario de un día. Hermano, el salario de un día. ¿Cuánto es el salario mínimo aquí en México? 123.22. O sea que esos 120 pesos, hermano, nada más va a servir para comprar medio kilo de trigo, medio kilo de maíz. Póngale. Porque está representando el trigo, los granos. La cebada, hermanos, es uno de los alimentos que se usan, de los más económicos, vamos a decir, que se usa en algunos países, hermanos, donde la situación económica está bien baja. Pero imagínense, 3 libras de cebada, que viene siendo ¿cuánto? 1,5 kilos. 1,5 kilos por 1 denario. Y aquí mire, el denario, ahí está, el pago de un día de trabajo. Antiguamente se podía comprar de 15 a 20 libras de estos productos por 1 denario. ¿Cuánto sería 20 libras? Como 10 kilos por 120. ¿En cuánto más o menos? A 12 pesos el kilo. No, el medio kilo. Ayúdeme porque ahí en matemáticas a la hora que estoy acá se me olvida. Pero hermano, entonces, esto representa la devaluación de las monedas y la pérdida del poder adquisitivo en los últimos tiempos. Yo no sé si alguno de ustedes sabe, ahí me hago bola, pero digo, hace años atrás se devaluó tanto nuestra moneda que creo que uno de a 100 llegó a ser 10 pesos o llegó a ser 1 peso. ¿No se recuerda? 10 pesos. La de 1000 bajó a 1 peso. No recuerdo, pero la cosa es que nada más con quitarle 1 peso, mano, ¿cuánto bajó? Si actualmente, si siguiera la moneda así mexicana, diríamos, hermanos, que el dólar está como en 22 pesos. Quiere decir que serían, ¿cómo le diré? Que el dólar viene siendo como 200 y tantos pesos de aquel tiempo. Pero se maquilló, se le quitó un 0 a nuestra moneda y ahora, hermanos, eso habla de una devaluación. Entonces, el trigo y la cebada, los alimentos básicos, van a subir de precio. Y mire, pero el vino y el aceite, y aquí, esta es una esperanza para nosotros. No se dañará el vino, que tiene que ver con el gozo, y el aceite.
que tiene que ver con la unción. O sea que aquí está enfocando prácticamente a la iglesia. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser llenos de la unción del Espíritu Santo y también a embriagarnos del vino del cielo, lo cual nos va a traer mucha bendición. Nosotros, hermanos, aunque esté pasando todo esto, tenemos que llenarnos del gozo de Dios, amén, y de la unción del Espíritu Santo, hermanos, porque mire, el apóstol Pablo decía: yo sé vivir en abundancia y en escasez. Estoy para todo, estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces la iglesia, hermanos, en este tiempo tiene que llenarse del gozo. No puede estar apesadumbrada la iglesia diciendo: ay, hermano, todo está caro, es que no me alcanza ya. Pidámosle al Señor, hermanos, porque esto no está dañado. Lo que sí va a ser dañado, hermanos, van a ser los alimentos físicos, no sé si materiales. Entonces necesitamos, porque ahí dice: el secreto es aprender a vivir en escasez y en abundancia. Estamos hablando del tercer sello. Ay, Padre, ya estamos sobre el tiempo, me quedan 4 sellos. El asunto es que si no lo agarro hoy, hermano, ya no lo agarro en la semana. ¿Por qué será? Pero, hermano, lo vemos el miércoles y usted no va a venir, hermano, porque está ocupado por muchas cosas. Así que aquí lo voy a tener hasta las 3 de la tarde, hermano. Es cierto, hermano. Vamos a... ¿Cómo ven? ¿Damos el último sello? Amén. ¿O seguimos hasta el séptimo, Pedrito? ¿Tú qué dices, Pedro? Eso, Pedro, así me gusta, esa voz me agrada. Bueno. Pues yo, hermano, pastor, dijo un hermano: si usted dice, ¿cuánto tiempo tengo para predicar? Hermano, usted puede predicar todo el tiempo que quiera, le dijeron al pastor. Nosotros nos vamos a las 8 de la noche. Usted se queda ahí. Bueno, entonces, el cuarto sello, a ver, Apocalipsis 6, 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de un cuarto ser viviente que decía: ven y miré, y he aquí un caballo amarillento. Ese hermano. Y el que estaba montado en él se llamaba Muerte. El caballo se llamaba Muerte y el jinete Infierno. Y dice, allá dice así, a ver. Dice: el amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el Infierno. O sea, el jinete, caballo, muerte e infierno. Mire, ¿qué versión es esa, manito? Está muy buena. Nueva versión internacional. Ok, mire, y acá dice: y se llamaba Muerte y el Hades lo seguía. O sea que allá dice que el jinete se llamaba Muerte y el caballo Infierno o al revés. Ok. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Caballo amarillento. Ese caballo amarillo, hermano, el amarillo es un color que manifiestan algunas personas víctimas de algunas enfermedades. O sea que tiene que ver con enfermedad. O ahorita vamos a ver a qué también se refiere. Porque esa palabra amarillo viene del griego cloros. Y cloros, hermanos, se asocia con el gas llamado cloro que se utiliza en armas químicas. Se utiliza en armas químicas porque fíjense que el cloro tiene un color amarillo verdoso. Y el cloro ciega. Aparte, aquí está mal esta palabra cegado. Provoca tos inmediata y violenta. Ataca los ojos, la nariz, la boca, la garganta, los pulmones y acaba por asfixiar. Fíjense cómo se relaciona pues un caballo cloros. Está hablando de hermanos, de armas químicas. Hay enfermedades últimamente, hermanos, que se dan en el mundo entero, pero es que se han diseminado, hermanos, mucho armamento químico en el mundo. Miren, ahí puse algo utilizado en abril de 1915. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los alemanes
estuvieron usando armas químicas. Y utilizaron, imagínense en qué año estamos ahora, 2020, hermano. Y en el 1915 ya los alemanes ya lo usaron contra los británicos. Existía una arma, una reacción de cloro con amoníaco, Amén. un gas para matar a la gente. Sí, o sea, es usado todavía. Ahora, hermano, la muerte lo montaba, un caballo amarillo. La muerte lo montaba, dice. Y esa palabra muerte tiene que ver con la palabra tánatos. O sea que eso de Thanos, ¿verdad? Tánatos tiene que ver con mortandad. Y viene así, tal venenífero. Mire cómo está el asunto. Tiene entonces relación, hermanos, con armas. Y el Hades lo seguía. El sepulcro o el infierno. Entonces, tenía autoridad, hermanos, se le dio autoridad para matar. Y mire que la palabra espada que se ocupa aquí viene de la palabra Cronfaya. Y esa palabra significa sable o cuchillo, un arma de largo alcance y de hoja ancha, bien conocida en la antigüedad. Era de largo alcance. Ahora, ¿cuáles son las armas de largo alcance, hermano? Armas de largo alcance como los morteros, artillería, cohetes, bombas aéreas, aspersores que pueden diseminar sustancias químicas y biológicas. Y esa contaminación ambiental tiene que ver por el uso de armas biológicas y químicas. Pestilencia, nada más por mencionar algunos. Lupus, coronavirus. Ahora están mencionando otras, pero no sé si usted las ha escuchado. ¿No? Otras que están surgiendo, hermano. Quiere decir que las pestes que están surgiendo tienen mucha relación, hermano, con incluso, tienen relación con asuntos de química y biología. No sé si escucharon, ¿verdad?, que el coronavirus fue la mutación de ¿cómo se llama esto? De un virus que le inyectó o se mezcló, hermanos, con el VIH. O sea que yo me puse a pensar en mi ignorancia. O sea que quiere decir que va a haber gente infectada de SIDA y de coronavirus, nada más con que hagan ¡ach! Ya no va a ser por transmisión sexual o por sangre, sino ahora. O sea que la cosa se está poniendo peor. No estoy, a lo mejor yo estoy equivocado. Nada más estoy diciendo lo que yo me puse a pensar en ese momento. Porque lo dijeron, que estaba en un laboratorio, estaban estudiando, porque el coronavirus ya existía. Incluso el Pinodab es bueno para eso. Un traguito de eso. Entonces resulta, hermano, que en el estudio que estaban haciendo lo mezclaron para checar y se le salió de control. Uno de ellos fue infectado y de ahí. Eso es lo que dice. Pero también hay otra situación, Sí, eso fueron otras versiones también que dijeron. Pero, ay, se me fue lo que iba a decir. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, man, no. Usted va a mencionar el estornudo, sí, mucha razón. Yo fui operado el 7 de diciembre de mi vista. Y me dijo el médico que me había llevado mi vida normal. A los 7 días me tocó el parto y los pulsos. Me vine para mi trabajo. Me vine aquí a mi trabajo con mi vida normal. Mis lentes, porque si te sientes, si usted usar mucho lentes full, pues si te lo metí más fuerte, o si no, no. Yo llevé mi vida normal, a los 15 días me regresé. ¿Ya? Y una fuerte infección en mi alguien me estornudó cerca de mí y como me encontró sin pavo y sin lente,
Se metió. Se fue el virus. Sí, El estornudo sí trae muchos microbios. de cualquier persona, hasta del presidente. Así es, hermano. Entonces, hermanos, pestes. Iba a decir algo y se me fue, pero la hermana se me fue. Fieras. Y mire, y aquí, esa palabra fiera viene de la palabra tzrión, que tiene que ver con bestia, serpiente, fiera. Según estudiosos, dicen que en este periodo de tiempo, en este del cuarto sello, a las fieras van a comer a los hombres, van a atacarlos, pero resulta, hermanos, que en una investigación se dice que, hermanos, se están diseminando agentes bacteriológicos por medio de insectos y animales. Ya no solamente tirando morteros o tirando bombas y nada de eso, sino ahora, hermanos, infectan a los animales. Infectan a los animales como los insectos. Imagínense lo que hacía, no recuerdo qué país es el que hacía cuando llegó una plaga de moscas del Mediterráneo. Tomaron algunas moscas, hermanos, y las, como a los perros cuando les quitan, que dejen de, ¿cómo se llama? Que dejen de reproducirse. No sé cómo hicieron con las moscas, decía el apóstol, a lo mejor le hicieron la vasectomía, no sé qué le hicieron pues a las moscas, pero la cosa es que las hicieron estériles y las tiraron otra vez a donde estaba la plaga, y esas moscas se encargaron de que ya no se siguiera reproduciendo la mosca del Mediterráneo, que era una plaga. De esa manera terminaron con esa plaga. Pero ahora, hermanos, ven esa posibilidad, y los que tienen una mente depravada, hermano, y lo que quieren usan insectos y animales y los sueltan. Ustedes saben, eso es lo que iba a mencionar, la sobrepoblación. Somos millones y millones de seres humanos ahora en el mundo, y los gobiernos tienen, hermanos, están vamos a decir, en números rojos, y se prende la luz roja, hermanos, de alerta, porque dicen ya no hay suficiente tierra ni suficiente producción para alimentar tanta gente. Hay que acabar con un poco. Y entonces ya no solamente es una medida, ¿verdad?, de que las parejas nada más tengan un hijo, sino que ahora, hermanos, están matando a la misma población. Ahí se dice que hasta eso puede ser que esté sucediendo con China, porque China es el país más poblado de la tierra. No voy a pensar que es un chisme, pero así es. Bueno, ya se quiere ir, hermano. Ya yo me piqué. Ay, Señor, me va a pasar. No, vamos a dejarlo así porque ya le vi que me están viendo con cara de hambre. Pero la verdad, hermano, esperamos seguir con la ayuda del Señor para el próximo domingo, porque estamos todavía ministrando lo de la proclama de este. Bien, hermanos, entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tiempo, porque todo eso, hermano, no es que ya va a suceder, ya está sucediendo. Ya se abrieron los sellos. Y yo decía, no puede ser posible, apóstol, está usted mal. Yo decía, no, está mal eso. Yo vengo pues de una iglesia donde me enseñaron de otra manera, que al momento que la iglesia se va, ¡pum!, se empiezan a abrir los sellos y las trompetas. Y no, hermano, ya lo vamos a ir viendo, porque hay textos de la Biblia que nos hablan de que, hermano, sí, hasta los escogidos. Y acuérdense que hay llamados, escogidos y fieles. Y los llamados somos todos. Escogidos son ministros. No, hay muchas cosas, hermano. Dios nos ayude. Pónganse de pie, vamos a orar. Y que Dios, hermanos, traiga sabiduría a nuestras vidas. Porque mire, precisamente, hermanos, yo ponía aquí
el texto que puse dice que... Sí, ya puedes. El texto que puse, hermanos,